Black and white. Black It's and black white. and white. Black and white. Hola chiquillos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video. Y estoy con la Lore. Hola. Una nueva amiga. Teníamos Planeado salir a las temprano. 9:10. Son casi la 1. Onda, menos Sí. mal que no tenemos como sketches así como fijos que los ponemos nosotras. Sí. Porque si no estaríamos como... Sí, no. Bueno, pero queríamos grabar este Get Ready With Me porque teníamos planeado hablar del Kwanzaa. ¿Y qué significa el Kwanzaa? Es el estudio del rostro. Del básicamente. rostro. Las dos queríamos hacerlo en un comienzo, pero no lo habíamos atrevido y no habíamos encontrado un lugar Sí. como dónde hacerlo. Lo hacen la gente que ve como el tarot y cosas así. Y nosotros como buscando así en internet, así como, ¿dónde podemos ir a ver Kwanzaa y la cuestión? Y están todos lados. Está en todos lados. Entonces ahora a continuación vamos a explicar todo lo que vivimos en esa experiencia, que fue bastante divertida, fue como Sí. reveladora. Nos hizo aprender mucho de nosotras, de Como- each other también. Sí, pues como tenemos que explicar que con la Lore nos conocimos. Nos conocimos este año, el año Ajá. pasado en diciembre. Nos vimos como 5 minutos. ¿Cómo? Hola, me llamo Loreto, me presento Amiga, Loreto, Dominica. Buena onda. Oh, me encanta tu labial. Fin. Fin. Espero que les guste este video que vamos a explicar todo lo que fue nuestra experiencia con el Kwanzaa. Que a lo mejor si ustedes quieren venir a Corea y se lo quieran hacer. O sea, si tienen tiempo para hacerlo durante su estadía. Es el tiempo de hacer, como pasar por esta experiencia porque vale mucho la pena. Vale mucho la pena, en Mucho, verdad. mucho. Como que te da un entendimiento mejor de cómo afecta Y por las tu cosas, vida. sí, en verdad aprendes mucho de uno mismo. Así que vayan a ver cómo nosotros empezamos. No empezamos así. Y vean Empezamos como nuestro la camino. realidad. Nos levantamos así, así que nos van a ver en nuestra versión real. The real. Get ready with us. Get ready with us. Ok, ya, ok, empecemos. La señora fue como al tiro, ¿qué te dijo? Entramos y nos dijo, no son extranjeras, ¿cierto? Y nosotros como así, no, sí somos extranjeras. Y fue como que, me dijo, entonces son como que mixed race. ¿Señoriseyo? Y nosotros como que, no, 100% chilena. Somos chilenas. Nos vemos chilenas. Se nota que somos chilenas. Nota que somos demasiado chilenas con nuestras cuestiones. La cosa es que ya empezamos a vernos la cara. Primero empezamos con la Domi. Y ahí como que nos explicaba a Amba, La seño. la tía, ¿Cómo se llama la tía? se llamaba Yuri. ¿Yuri? Bueno, la tía Yuri. La tía Yuri, del apagón. Qué fome mi chiste. La tía Yuri nos empezó a explicar con dibujitos. Pero con manzana. Sí, como que nos dibujó como 3 líneas y dijo, la cara se divide en 3 partes iguales. Porque acá, acá y acá. Y la cosa es que empezó, yo pensé que iba a empezar como por la frente, pero no, empezó como específicamente Sí, en las orejas. empezó como con mi oreja. Yo así como, ¿qué? No, pero es qué por el age range. Y ahí la parte central, la oreja, abarca de la edad de 1 año hasta los 14 años. Eso es súper interesante. Sí, yo quedé como que, Yo quedé wow. como, guau. Y bueno, la cuestión es que la oreja se supone que entre más grande mejor. Y empezó a explicar que la oreja es como la forma del feto. Yo quedé así como, guau, porque claro, es como forma, como que empezaba desde abajo hacia arriba. Entonces decía, el lóbulo sería como nuestra cabeza, puede ir acá, subiendo, hacia al arriba. subir como que significaría nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá al medio sería como la cintura, la cola, la espalda baja. La espalda baja. Entonces decía la señora de que por eso hay mucha gente como para contrarrestar. Eso, por ejemplo, si contrarrestar. alguien tiene muchos dolores de cabeza, se hacían piercing o hacían aritos como en el lóbulo. Y si alguien tiene Claro. como problemas de espalda, algo así, cosas como así. que o se hacía como un piercing, Claro. o se como que se hacía masajito Es ahí como- como para liberar energía. Está todo, como que dijo que el cuerpo humano estaba todo en la oreja. Sí. Y yo quedé como de partida quedamos como que sí hace sentido. Yo tengo un lunar y dijo que era muy buena fortuna que como que nunca me lo sacara, porque acá en Corea como que se sacan todos los lunares de la cara, incluido de los de la oreja de repente. Pues tú, la gente que tiene como gordita esta parte de aquí como el lóbulo, tiene buena fortuna. Bueno, lo otro que me dijo que tener las orejas grandes y gruesas, yo las tengo grandes y gruesas, significa que eres muy stubborn, o sea que soy muy como, lleva mi idea, onda, muy persistente, muy como... ¿Cómo soy yo, po? Sí, cuando se me mete una cuestión en la cabeza, no se me sale con nada. Ay, y lo otro, que aquí la Domi tiene como la orejita un poco hacia adentro. ¿Qué significa Domi? Dice que yo soy súper hiperkinética y eso nadie lo sabe. No lo digo, pero como que en verdad si yo me quedo como en un lugar quieta, me da toda la chiripiorca. La cuestión es que tener esta parte como hacia adentro es que yo me enfermo cuando estoy en mi casa. Como que si estoy en mi casa y sin hacer nada básicamente, me Como que enfermo. sí. Entonces la gente que dice que soy trabajólica, Está la ahí razón. está la razón de por qué soy trabajólica. Me tengo que estar moviendo constantemente, si no como que me siento inútil y ya, fin. Sí. Dijo Y como acá. la longevidad como puedes ver a través de muchas cosas.
como el tamaño de la oreja, que si aquí en inglés se llama filtrum, las cejas si son gruesas, el espacio entre la frente y la nariz, Claro. como que en general como que tener la cara amplia o grande, como tenemos las orejas largas y grandes, significa que vamos a vivir harto. Exacto. Me van a tener mucho tiempo en este planeta. Tengo mucho que aprender. Después nos empezó a explicar que la cara se divide en 3 partes. Entonces la parte de la frente, la parte de la hasta como media y el mentón y labios, ¿cachai? La cosa es que la parte de arriba es de los 15 a los 30. Estamos viviendo la frente nosotros. Sí, exacto. Como decía la señora que hablaba sobre el trabajo, el esposo y los padres. Por ejemplo, en general, el tener la frente no tan amplia significa que estaríamos débiles en ciertas energías relacionadas con esto. Está como el cambio en las dos. Por ejemplo, cuando le habló a la Domi, dijo ya, tú veo a través de su frente. Como a través de mi frente veía que yo tenía problemas como con... Que dijo, tienes problemas con el apathy. Como que el dijo, al tiro ese apathy. ¿Te acordáis? Sí, como dijo, tú tienes o vas a tener problemas con tu padre, Como con tu figura. esposo. Exacto. O con como tu jefe. No sé, sí. Y yo así como que antes de traducirle fue como que... Es verdad, po. Sí, pues. Me dice eso y yo así como... Como que... Sí te dijo eso, pero a mí como al verme en mi frente me Eso, dijo, bueno. ¿vives lejos de tus padres o tienes problemas? Fue como que no, yo vivo en Corea, vivo lejos de mis padres. Aparte de la frente en sí, la forma tendría que ser como redondito acá y como recto acá. Detenernos significaría que tenemos problemas con los padres, Claro, o vamos como- a tener problemas con el superior en el trabajo, con el esposo. Y yo dije como... No, está callada. Porque no cachaba nada de No, nosotros. porque ni como siquiera que sabíamos primera vez que nos nada. veíamos y solamente por vernos la cara como que... Supo todas esas cuestiones. Sí, Ya pasamos a la ceja. Pasamos a las cejas. La energía que nos explican las cejas serían de los 31 a los 34 años. Decía, si las cejas son gruesas, reflejaría como a los amigos, la relación con los amigos y la ayuda que recibimos de ellos. Entonces por eso como tener ceja gruesa significaría que tenemos como buenos amigos como a nuestro alrededor que nos van a Exacto. ayudar. Y muy importante del Kwanzaa, que nosotros le estamos contando como nuestra historia, Eso. pero no pueden como fiarse de lo que nosotros decimos. Por ejemplo, yo también tengo las cejas gruesas, entonces yo también tengo buenos amigos. Como Claro. que no, porque cada persona tenemos diferentes caras, como y dependiendo como de la armonía entre ellas, es como lo que significa. Entonces por eso también nosotros tenemos como resultados muy diferentes. Claro, porque al final tenemos como, mira, tenemos muchas cosas parecidas, Sí. como la oreja grande, la ceja grande, esto aquí, pero al final son diferentes como... Detallitos Eso. como que hacen como que cambie el Exacto. significado real. De las cejas hacia abajo, la cavidad de los ojos, como que hablaría de los 35 a los 40 años. El Eyosal habla como de la energía de los hijos. El ellos es como la grasita que está debajo del ojo, entonces cuando uno se ríe como que esto Se levanta. se levanta. Yo tengo, pero muy chiquito. Entonces, tener buen eyosal es significado de tener buena relación con tus hijos. Sí. Después pasamos a la nariz. La nariz. Y abarcaría de los años 40 a los 50. Y hablaría de las energías y el dinero. Ya, la nariz como si tener los orificios muy abiertos y grandes. Y Como la gente que tiene así la nariz como que se está le ven rojita, los- como se le ven los orificios, es como que gasta más de lo que en verdad puede gastar o lo que Exacto. gana. Después ya pasaríamos acá el filtro. Eso. Y los labios, que sería como de los 51 años a los 59 años. Pero aquí la parte central tiene que ser como amplia y arqueada para tener buena relación con los hijos. Dice que por ejemplo el labio superior es bueno tenerlo como bien marcadito. definido. Y el labio inferior tenerlo como más carnudo. Y si no lo tenéis carnudo, de tenerlo bien definido, delinea. A mí me dijo como delíneatela más. Sí, porque La parte de arriba es cuánto nosotros entregamos. Entonces, si lo tenemos bien definido, pues nosotros entregamos como mucho. En todo término, no es como término monetario, sino que es como como término todo como término. de entregarse al otro, ¿cachai? Sí. Y abajo es lo que tú recibes. Entonces, entre más te lo delinees como un poquito más abajo, Era como mejor. como que te va mejor, como que te llegan más cosas. En todo sentido. Entonces, yo ahora me voy a hacer la línea estallada acá abajo. Como que, yo tengo acá como el ojito como un poco hacia arriba, como que tengo como mucha confidence y que no me gusta perder. Y como que confidence, como que no, nada que ver. Yo tengo como super low Sí, self-esteem y eso. Entonces como que el confidence para mí como que ser Como- reída, es que como siempre egocéntrica, ¿cachai? Y como que eso como que dije como que no, nada que Es ver, que- no soy de eso. No han criado que... Ya.
siempre nos dijeron como, ay, tener confianza en uno mismo es como ser egocéntrico, como que te esté tirando todo el rato flores y como que, ay, yo. Y al final la confidence no es solamente eso, el confidence es como arreglarse. Por ejemplo, yo de la vez que conocí a la Lore siempre se maquilla muy bien, ¿cachai? Como que cuando la vi y era como, oh, como que se preocupa, ¿cachai? Como que se preocupa de su imagen, entonces eso también es tener confidence. Yo me acuerdo lo primero que me dijiste, como que, ay, qué lindo tu color de labial, y así como que, ay, gracias. Como que ¿verdad? nunca nadie me había como complementado por sí. cómo me pintaba, es como que, ay, me gustó ella. Tenéis que tener confidence, no ser En ególatra. yourself, sí. Una cosa es tener confianza en ti mismo y otra cosa es ser ególatra. Ya del hecho de que tengáis confianza en ti mismo, habláis con la verdad. Porque no tenéis miedo a expresar tu verdad, ¿cachai? Sí. Y también por lo mismo como que estés como más segura de ti mismo y puedes lograr muchas más cosas. Exacto. De las que te imaginas, y eso es verdad. Que teniendo confianza en uno mismo, aunque no lo veáis ahora, si pensáis así como en un futuro que lo podéis lograr y como que en verdad te la creí, lo voy a lograr, ¿cachai? Como que eso, love myself, love yourself, 행복하자. 행복하자. 아프지 말고. 행복하자 아프지 말고. ¿Qué labio me pongo hoy día? ¿Me pongo el de la Mamamoo? Mamá. Sí. Como que recapitulando todo, al final como que nos habló muchas cosas buenas. Como que parece que nos fue bien. Nos probó todo lo que nosotros un poco sabíamos nomás, solamente que nosotros quedamos como... Nos decía todo así Porque como... fue demasiado asertiva en todo En lo que todo. dijo, en todo. Oye, ya terminamos nuestro look. ¡Ay, qué bonito! Esa fue nuestra experiencia en el Hwangsan, irnos a leer la fisionomía. Onda, salimos de ahí y las dos como que... Acá terminamos el Get Ready With Me. Espero que les haya gustado. Como que si de verdad tienen la oportunidad de venir a Corea o incluso en Chile, además que hay gente que... Yo creo que, mira, personalmente, si hay alguien... Mira, si saben de alguien que lea eso en Chile, por favor déjenlo abajo en los comentarios porque Como uno que- nunca sabe, porque uno se quiere ver esas cosas. Siempre si es que no creen como el 100%, como que vayan, viva la experiencia porque Eso. pueden recibir... Como información importante, Sí. ¿cachai? Les damos un besito grande. 행복하세요. Ay, qué lindo, estamos como... Todo amor, amor. Spreading love. Ya, chao. 차이차요. Ay, hasta dormir. Después de esto. Bye, bye.